Buenas con todos. En esta ocasión vamos a empezar con el curso de econometría financiera. Eh, Mi nombre es Rafael Bustamante y el curso lo vamos a desarrollar en, en el programa de Python. Entonces vamos a utilizar en esta ocasión el Google Colab, que es una versión de Python en la web, donde tiene casi instalado toda la paquetería de Python. Aparte vamos a ver lo que tiene que ver con la primera parte de lo que hay que saber o entender en Python. Y vamos a empezar con lo que es variables. El curso va a ser desarrollado en lo que es el Google Colab. Entonces, variables en Python, tenemos lo que son números, cadenas y caracteres booleanos. Después, ese es el tipo de variables. Después tenemos lo que son las operaciones con variables y después la característica del lenguaje de tipado y dinámico. Bueno, las variables, como su nombre se refiere a un objeto que reside en la memoria. El objeto puede ser de algún tipo, el objeto puede ser de alguno de los tipos vistos, o sea, por ejemplo, números, que más adelante, hace un momento hemos mencionado, o alguno de otros tipos que existen para Python. Cada variable debe tener un nombre único llamado identificador. Eso es de mucha ayuda, porque eso es muy de ayuda, ¿no? Pensar que las variables como especies, como tipos de contenedores que contienen datos, el cual pueden ir cambiando después a través de las técnicas de programación. Eso es más que todo variables para Python o para la programación. Las variables en Python son locales por defecto, es decir, que las variables definidas y utilizadas en un bloque de código de una función solo tienen existencia dentro de la misma y no interfiere con otras variables del resto del código. A su vez, o sea, esto dentro de una celda de código, ¿no? Son locales por defecto. A su vez, las variables existentes fuera de una función no son visibles dentro de la misma. Cuando se crea una función, esto cuando veamos funciones, en caso de que sea conveniente no necesario una variable local, puede convertirse en una variable global, ¿no? Declarándola explícitamente como con la sentencia global. Esto es ya más o menos cuando se empieza un poco a trabajar ya la parte más avanzada, ¿no? Dentro de las variables tenemos los números. Por ejemplo, acá voy a borrar esto. Tenemos lo que es el entero, el número entero, el decimal y el complejo. Entonces, por ejemplo, si ponemos type, ahí ponemos A, o sea, ponemos el
tipo de objeto, ¿no? Que en este caso es la variable a. Entonces, si corremos esto, tenemos está tipeando el último, ¿no? Entonces siempre también es otra característica de Python que si yo toda esta línea de código tipeo, por defecto va a salir el último. O sea, pongo alguna condición para que muestre la clase, va a salir la de la última. Por ejemplo, si yo sacara esto, entonces va a salir un tipo float, que es el tipo decimal. Y si yo pongo C aquí, va a salir complejo, porque es un número complejo. Esas son las variables números, ¿no? Tenemos los enteros, los decimales y los complejos. Después tenemos las cadenas o string, ¿no? Que son más que todo conjunto de caracteres y se declaran o se crean en doble comilla o comilla simple. Entonces aquí podemos ponerle hola mundo, por ejemplo, ¿no? Y acá cuando le digo print sale hola mundo. Aquí caracteres booleanos son caracteres lógicos, ¿no? Podemos ponerle aquí entonces podemos decir que una variable booleana es una variable que solo puede tomar dos posibles valores, verdadero o falso. Entonces en Python cualquier variable en general, cualquier objeto puede considerarse como una variable booleana. En general los elementos nulos o vacíos se consideran false y el resto se consideran true. Para comprobar si un elemento se considera true o false, se puede convertir a su valor booleano mediante esta función que se llama bool. Entonces veamos eso aquí, ¿no? A es true y B es false. Corremos. Y después podemos crear acá un código adicional, ¿no? Es decir, bool a corremos y nos sale que es de carácter booleano, ¿no? True. Otras operaciones con variables tenemos que si A la denotamos por 5, entre comillas, quiere decir que es un carácter, y B es entre comillas, también es un carácter. C es igual a más B. Entonces si le damos print a C y tipeamos lo que C, vemos que A más B es juntar 5 al costado, el 2, 52, y el tipo es de tipo carácter. Ahora Python también decimos que es lenguaje de tipado dinámico.
acá hay unas para ver si después vamos a ver cómo separar espacios. El lenguaje de tipado dinámico no es necesario declarar el tipo de datos que puedan contener una determinada variable, ya que está autodeterminado en su ejecución según el valor que le hayamos asignado a la variable. Ese es el lenguaje de tipado dinámico. Entonces el lenguaje dinámico dice que, volviendo a recapitular esto, entonces decimos que es el lenguaje de tipado dinámico porque no es necesario declarar el tipo de datos que puede contener una variable determinada, ¿no? Ya que es autodeterminado en ejecución según el valor que hayamos asignado a esta variable. Acá, por ejemplo, se le asigna a la variable A se le asigna el dato de 1 o el número 1. Print, le damos esto y automáticamente voy a sacarlo esto para que se vea un poco, ¿no? Nos sale que es de clase entero, pero si yo digo que C es igual a A y A es igual a no, digo print el tipo de A y de C, y me dice que A o sea, en el primer caso hay que borrar todo esto porque ya, entonces sale que el primer caso trabaja con esto, después automáticamente es reemplazado, ¿no? A con no y este tipo string. Después podemos print type C, ¿no? Y acá el caso es que bueno, entonces vamos a ver lo que es estructura de datos. Empecemos por las listas. Las listas son el concepto más básico de estructuras de datos en Python. A diferencia de los strings, las listas pueden cambiar de elementos, es decir, son mutables. Para crear una lista de Python se utilizan los dobles corchetes y comas separando a cada elemento. Por ejemplo acá, ¿no? Asignación de una lista, mylist 1, 2, 3, ¿no? Vamos a esperar que conecte y ya, entonces lo que deberíamos poner aquí es volvamos a correr y ahí está la lista. Si ponemos type, volvemos a correr y acá está la lista. O sea, el tipo de lista. Aquí vamos a reemplazar 1, se va a reemplazar por A string, 2 por 23,
más, se va a cambiar toda la estructura, ¿no? Porque vamos a tener más elementos. Y ahora si digito más, nuevamente llamo la lista. Eso significa que son mutables. Para ver la longitud de los elementos utiliza length. Hay uno que se llama index slicing. Funciona de igual manera que los strings, ¿no? Hagamos ejercicios. Por ejemplo, aquí estoy poniendo las listas soportan varios tipos de datos. Entonces aquí nuevamente podemos poner para ver cómo sale ese de aquí, ¿no? Entonces sería esto sale la lista acá. Ahora, si queremos obtener el primer elemento de una lista, empezamos por 0. ¿No? Esa es la lógica del Python, ¿no? Que su primer elemento, o sea, de aquí el primer elemento este es el primer elemento, ¿no? Este vendría a ser el segundo, este el tercero y esto el cuarto. Entonces esto viene a ser el primero, este es el que ocupa el segundo lugar, el tercer lugar y el cuarto. Pero para Python el primero toma el asigna valor de 0 y así correlativamente. Este para Python, y eso es para todo el lenguaje de programación, ¿no? Entonces por eso si queremos el primer elemento podemos mylist 0, o sea, si queremos el segundo mylist 1 sería, ¿no? Acá por ejemplo obtengo el segundo elemento hasta el último. Eso se hace con este de aquí, con 2 puntos. Obtener el tercer elemento, del tercer elemento al primero, se pone al revés, ¿no? Agregamos un elemento. Ahora, también es importante mencionar que Python recorre de esta forma, ¿no? Supongamos que es un elemento de la lista, y así yo le pongo a estos, no va a tocar el último elemento, ¿no? Eso sería, por ejemplo, acá puedo añadir un código más y sería obtener el primer y segundo elemento. Entonces llamamos y ahí
decimal 91, y acá que, o sea, si está el primero, entonces se pone 0, ¿no? 0, 2 puntos, tendríamos que poner, o sea, a pesar de que solamente hay cuantos, 3 elementos, para que tome este, tendríamos que poner acá 1, porque no, es cerrado, y acá tendríamos que poner 4. Ok, y ahora sí llamamos. Entonces, el primero, segundo y tercero. Había un cuarto elemento, ¿no? Pero el cuarto ya no lo tomo porque, por lo explicado anteriormente. Ahora aquí agregamos una lista. ¿Cómo se agrega? Con el signo más, un elemento a la lista. Entonces, acá ven que eso se aumentó un string, hola. Pero si vuelvo a llamar, veo que los cambios no han sido guardados, simplemente lo he añadido. Como guardamos los cambios con print. Como verifico nuevamente acá, puedo decirle, ¿no? Y a ver si sale hola, ¿no? Y acá duplicar mi lista es por 2, o sea, no quiere decir que se vaya a multiplicar a elemento, porque la lista contiene varios elementos de tipos de diferentes características, ¿no? Numéricos, entonces aquí si multiplicamos por 2, esto se va a duplicar, o sea, hasta termina en hola y empieza. Si fuera por 3, por ejemplo, bueno, acá dice duplicar, ¿no? Pero si fuera por 3, pones 3 acá, y la lista como no alcanza espacio, lo ponen de esta forma. Pero vamos a regresar aquí. Acá hay algunos métodos básicos de una lista. Después estamos en coloques diccionarios. O sea, los elementos básicos. Vamos a regresar a donde estábamos. Métodos básicos de una lista, ¿no? Quería ponerle tilde acá. Y ya. Si estás familiarizado con otros lenguajes de programación, por ejemplo el lenguaje C, usted podría pensar que los mismos conceptos frentes a una lista son aplicables a Python 3, ¿no? Sin embargo, las listas de Python 3 tienden a ser más flexibles en comparación con otros lenguajes de programación, sobre todo porque aquí las listas no tienen un tamaño fijo. Vimos antes, ¿no?, que inicialmente eran de 3 elementos y lo reemplazamos por otra lista que eran de 4 elementos.
acá se crea una nueva lista. Luego usamos el comando append para agregar un elemento permanente. No, entonces acá ya no necesito este es más seguro que el otro. Cuando le digo print, ya se agregó, ¿no? Entonces con este comando ya se guarda automáticamente. O sea, no necesito con append, no necesito ponerle print para que se guarde, ¿no? Caso inverso sería con el comando reverse, o sea, por ejemplo, nueva lista, ¿no? Y vamos a ver aquí que si le damos, esta es la nueva lista, ¿no? O sea, ha sido reemplazada por o sea, creamos una nueva lista que se llama new list. Ahora en new list reverse, o sea, new list reverse print new list. Aquí hay algo que falta. Ya, sí, está quitando el último elemento. O sea, A, E, X, B, C. Perdón, no, en este caso es así la inversa, ¿no? No es quitar o eliminar elementos, sino lo pone al revés. Aquí, ¿no? O sea, empieza por, este es el primero, este es el segundo, y este es el último. O sea, este toma el número 0 para Python, el orden 0 para Python, el orden 1, ¿no? Y así. Sort para ordenar la lista, ¿no? Por ejemplo acá newlist.sort, ¿no? Imprimimos y de acuerdo al orden alfabético lo va a ordenar. Ahora tenemos las listas alineadas. Las listas no solo pueden contener números y strings, también en este caso vemos que las listas no solamente pueden contener números o strings, no, sino que también pueden contener otras listas. Por ejemplo, podemos crear la lista 1, la lista 2, la lista 3, y después juntamos las listas y le llamamos matrix. Entonces si ponemos acá matrix, y ahí está. Ahora las podemos poner en decir o sea, del dos sería 0, 1, 2, se refiere a este elemento, este 2 está aquí. Ahora de esto 0, 1, 2, esto sería que me debe pedir, y eso es lo que hago, ¿no? O sea, por ejemplo, sería el primero sería 7, ¿no? De acá. Vamos a ver. Me equivoqué. Debe ser 0. Ahí está. Ahora los diccionarios. Los diccionarios son como tablas hash. Los diccionarios, al igual que las listas, son estructuras mutables. Solamente cambiamos por los dobles corchetes por
por los paréntesis o las llaves. Entonces, por ejemplo, aquí creamos un diccionario y también son mutables, ¿no? Entonces lo puedo reemplazar. Son muy flexibles en los tipos de datos que pueden contener. Se pueden contener diferentes tipos de datos, pero también se pueden indexar, o sea, poner una clave, ¿no? Por ejemplo, el primero es key, el segundo es key2, el tercero es key3. Acá, por ejemplo, cuando hemos creado esto de aquí, si llamamos acá hemos llamado, por ejemplo, a key2, ¿no? Acá podemos ponerle para ver cómo sale. No, también podemos ponerle type. Y vemos qué tipo es. Dice que es diccionario. Ahora esto es cuando llamo a key2 sería este es key1, este es key2, o sea, internamente por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Ya, pero internamente esto se guarda como key1, key2, ¿no? Y por eso cuando llamamos a key2 sale o sea, sale el 0, ocupa el lugar 0, este ocupa el lugar 2, 1, este ocupa el lugar 2. Vamos a ver ya, aquí estamos llamando porque ya, los diccionarios, me estaba equivocando acá, ¿no? Los diccionarios se crean en una llave, eso habíamos dicho hace un momento, ¿no? Acá, por ejemplo, que hay uno, dos puntos, esta es la llave 1. Que hay 2, esta es la llave 2. Entonces, por eso que cuando llamo a key2, o sea, lo llamo por esto, sale valve 2. Y acá creamos, aumentamos, ¿no? Aumentamos un elemento más acá. Y llamamos a key3, que sería ítem 0, ítem 1 y ítem 2. Ahora, los diccionarios son estructuras mutables, o sea, print, o sea, si le doy print, no está ahí. Si ahora hago el cambio y ha cambiado todo, ¿no? Porque a todo le he restado nuevamente voy a ponerlo ya aquí. Este era.
Ahora si le doy, o sea, si le doy print, sale lo que he creado inicialmente, ¿no? Ahora voy a hacer la modificación a my key digs. Digo que key1, este de acá, lo voy a cambiar por o sea, le voy a restar 10 y después lo imprimo para ver los resultados. Acá sería 103, ¿no? Acá está. Y incluso me muestra o sea, me muestra estas dos. Cuando le digo print, sí me muestra todos los me muestra los dos resultados, el inicial y el final. Métodos básicos del diccionario. Para invocar un diccionario, por ejemplo, creo el diccionario este de acá, key1 es igual a 1, key2 es igual a 2 y así. Retorna las llaves del diccionario de keys, no solamente las llaves. De value retorna los valores, ¿no? De item retorna todos los elementos como una tuple, lo veremos en breve. Bueno, las tuplas ahorita vamos a ver. Esto es más ordenado, ¿no? Su llave, su elemento. Diccionarios anidados. Es de esperar que comiences a ver cuán poderoso es Python con su flexibilidad de anidar objetos y métodos de invocación sobre ellos. Vemos cómo anidar diccionarios, ¿no? Tenemos acá y, o sea, lo que hemos hecho aquí es que un diccionario dentro de otro diccionario, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos print de. Acá nos sale también una serie de ayudas, ¿no? Ya le damos aquí. Esta llave key1 es un diccionario, ¿no? Que contiene a su vez otro diccionario, que a su vez contiene otro diccionario que es key3 valued 1. Entonces, si quiero llegar a valued 1, tengo que poner key2. Después, o sea, porque es el primer elemento. Además, ese tiene solamente un solo elemento, ¿no? Por ejemplo, si ponemos length t, vemos que solamente tiene un elemento. Entonces, key1, no sé si debería, ¿no? Podemos ponerle acá 0 también. Vamos a ver ya. Después TL key2, vamos a ver si corre. No, tiene que ser por las llaves, se va trasladando. Entonces ponemos acá key1, ¿no? Ese es el primer elemento. Acá sí es un poco especial, ¿no? Es por las llaves. Después, perdón, por las claves, ¿no? Por las llaves. O sea, a esto me refiero. Después, dentro del primer elemento voy a key2, porque es la llave, el índice, la clave o el índice, no el índice, sino la clave, la llave
del diccionario que es este, pero a su vez este diccionario tiene una clave, entonces que hay 3 que recién me va a mostrar vale 1. Bueno, en cuanto a las tuplas, voy a cerrar esto. Acá tengo bueno, retomando, vamos a ver el caso de las tuplas, ¿no? Habíamos dicho que retomando ese tema, las tuplas en Python es muy parecida a una lista, excepto que las tuplas tienen la característica de que son objetos inmutables. Una vez creada, la tupla usa paréntesis y crearlas es tan fácil como poner elementos separados por una coma. Entonces, esto es como se crea una tupla. Acá podemos poner mytup Python Julia 1 3.1415. Entonces vamos a ver qué tipo es y esperemos que conecte molecular. Y me dice que es una tupla, ¿no? Entonces ahora voy a ponerle acá print y aquí voy a poner mytup para que imprima la tupla, y ahí está, ¿no? Entonces esto es una tupla y la forma como sale cuando su forma de ejecutarse, ¿no? Entonces hay algunas cosas que se pueden hacer, ¿no? Características. Entonces la siguiente pregunta es ¿por qué necesitamos un nuevo tipo de datos, ¿no? Como las tuplas? La respuesta se puede resumir en 3 puntos. Las tuplas son más rápidas que las listas. Si alguna vez definió un conjunto de valores constantes y todo lo que quiere hacer es leer esos valores, se debe usar tuplas en lugar de listas. Las tuplas son como listas protegidas contra la escritura para que los datos no se puedan cambiar por accidente. Las tuplas se utilizan en forma de cadena. Eso es, más adelante vamos a ver cómo se crea una tupla. Ya hemos visto eso, ¿no? Ya vimos el ejemplo anterior cómo se crea una tupla. Vean lo que sucede cuando no ingresamos una coma. Acá estamos creando una tupla. Ya, entonces acá estamos. Vean lo que sucede cuando no ingresamos una coma, ¿no? Acá simplemente, o sea, si nosotros le damos mytup nuevamente, sale esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que o sea, es la única forma que podría haberse
eh, cambiado la tupla, ¿no? Porque si ahora lo genero, acá está, ¿no? Acá lo único que estoy haciendo es crear una tupla con solamente un elemento. Y miren cuando le quito la coma. Es igual, ¿no? Pero vamos a poner type porque me sale que es un string. Entonces la única forma de declararlo que sea una tupla es cuando tiene que ingresarse una coma, a pesar de que sea un solo elemento. Ahora cómo cortar un slicing en las tuplas. Cortar una tupla es similar a cortar una lista. Acá por ejemplo, o sea, más que cortar es extraer, ¿no? Extraer elementos, ¿no? Extracción, slicing sería, la traducción correcta sería extracción de elementos de la tupla. Entonces acá por ejemplo, igual que hacíamos en la clase pasada, en la sección pasada, en lo de las listas, acá hemos creado la tupla, después hacemos print para que salga un poco más, no, también lo puedo poner así nomás, pero lo voy a poner con print para que es la otra forma de que salga en forma más con toda su estética de tupla, ¿no? Y igual, o sea, esto de aquí es desde 0 hasta el elemento 3. Esto es 0, o sea, el primer lugar es 0, 1, 2, pero ¿qué pasa? Que estaba usando menos 3 aquí. Entonces, cuando ponemos menos 3, o sea, esto significa que empezamos de derecha y de derecha hacia el otro lado. Entonces empieza aquí, esto viene y aquí la lógica de la lectura sí es similar a, ya no empieza en 0, sino este es el valor de 1, este es el valor de 2, este es el valor de 3. Entonces acá toma 3 y debería salir 3 Python, ¿no? Vamos a ver, esto le pongo print para que puedan salir los dos, ya, pero primero vamos a concentrarnos en la primera. Y bueno, vamos a analizar acá. O sea, si yo le pongo 3 aquí, sería 0, 1, 2, hasta acá. Porque el tercero ya no lo cuenta, porque es conjunto cerrado. Habíamos dicho, ¿no? O sea, acá en 0, empieza en 0, lugar 0, 1, hasta el rango que yo le dé, ¿no? Hasta n, pero siempre que el n que yo dé acá no lo va a tomar, va a ser abierto. Entonces acá le estoy dando 3, entonces este 3 no lo toma, entonces automáticamente sale hasta 1, ¿no? Ahora si yo le doy menos 3, empieza acá el conteo, ¿no? Y lo que hace es 1, 2 y 3, y a partir de ahí o sea, a partir de ahí
no tomando el número 3 porque por la derecha no lo toma, ¿no? Recordando la lógica, el 3 no lo va a tomar. Barre pero en este sentido, o sea, ¿no? Barre en este sentido es el barrido. Entonces esto sería 0. Yo les dije que esto no... Acá sí no se cumple. Acá empieza con el primer lugar. Este es el segundo lugar. Y esto es el tercer lugar. Entonces es como si yo le hubiera dado primero, segundo, tercero, sale Python, ¿no? Es como si hubiera dado acá le hubiera dado print my tab, aquí está. Tengo que ya al 91 para poner la y acá es como si yo hubiera puesto solamente 2 puntos 1, ¿no? O sea que tomé solamente 0, 1 y el 1 no lo toma, ¿no? Esto es por eso que los dos sale Python. Pero en el otro caso sí lo toma. Pero se empieza en 0, de derecha a izquierda empieza en 1, 2 y 3, pero se sigue manteniendo la lógica de que acá es A y acá es B. Entonces este acá no lo toma, ¿no? Que sería el elemento 3. Y ya una vez visto eso, podríamos terminar acá el código. Acá tenemos, ¿no? Acá no dice, o sea, el símbolo menos indexa, empieza de la derecha y avanza 2 elementos, dice, ¿no? Ok, después hacemos print, acá por ejemplo, este de aquí, ¿no? Este sería, empieza, en este caso, o sea, le he puesto acá 2 puntos, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Miren, por ejemplo acá le he puesto 2 en vez de menos 2. Entonces empieza en 0, o sea, esto es 0, ¿no? Y avanza 2 elementos, o sea, esto es primero y segundo elemento. Ok, si por ejemplo pusiera 4, me va a dar toda la tupla. Mejor dicho, salta, ¿no? Salta 4 elementos. Entonces acá, por ejemplo, empieza aquí y, por ejemplo, si pongo 2, entonces Python y salta un elemento y 2 elementos, ¿no? Y ese donde ha caído el elemento, ahí es que lo toma. Entonces si ponemos 3, por ejemplo, sería o sea, acá empieza y salta primero, segundo, tercero. Entonces el tercero lo pone acá,
¿no? O sea, a partir de aquí, toma este elemento y salta 1, 2 y 3. Y ahí sale. Entonces, si ponemos al revés, o sea, por ejemplo, acá voy a ponerle cosino menos. Si ponemos al revés esto, como lo toma, o sea, empieza de derecha, ¿no? Acá toma esto y salta tres elementos, 1, 2 y 3, y recoge Python. Y eso es más o menos la lógica, ¿no? La concatenación es juntar tuplas, ¿no? Los tuplas son objetos inmutables, lo que significa que no se puede actualizar, agregar, eliminar y modificar los elementos de la tupla. Sin embargo, lo que puede hacer es tomar elementos de diferentes tuplas y crear nuevas tuplas con ellos. Por ejemplo, acá creamos dos tuplas y juntamos las dos tuplas, ¿no? Tupla 1 más tupla 2. Y automáticamente sale esto, ¿no? Y lo podemos poner, por ejemplo, tupla 3, ¿no? Y ya que está en inglés lo voy a poner así también. Tuple 3, ¿no? Y lo pongo acá así. Y podemos poner acá print y tuple 3, ¿no? Y le damos correr, ¿no? Y ahí sale ya la suma, ¿no? O sea, esto es más que sumar, juntar, es un operador de concatenación en las tuplas. Y esto más que multiplicar por 2, igual que las listas, hace, ¿no?, que se repita la tupla 1 2 veces, los elementos, ¿no? O sea, estos elementos se van a repetir aquí, ¿no? Acá está hasta 5 y ahí vuelve a repetirse los elementos. Ahora hay un operador ya acá lo he traducido para que se entienda mejor. Es operador de membresía, membership. Te vuelve verdadero si es miembro de la tupla o no. Por ejemplo, en tupla 2, vamos a buscar, en tupla 2 está A, te va a salir verdadero, ¿no? Y por ejemplo, si pongo acá Z, sale false. Si pongo A mayúscula, que dice sensitivity, ¿no? Reconoce mayúsculas y minúsculas. Las tuplas anidadas también es posible crear una tupla a partir de tuplas o una tupla a partir de listas. Por ejemplo, acá nuevamente creamos las listas se creaban con los corchetes, ¿no? Entonces acá creamos la lista 1, tiene un elemento, dos elementos, tres elementos, ¿no? Empieza en 0, 1, 2. 4 elementos tiene, ¿no? Pero empieza en 0, 1, 2, 3. Aquí lista 2, primer elemento. Y si te fijas, es una lista y contiene tuplas adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque está separado con esto entre paréntesis y con la coma. Eso hace que se genere entonces aquí estamos generando una tupla 1, que es una 2, 3, 4, 5. Entonces
¿Qué estamos haciendo acá? Estamos en tupla 2, vamos a añadir con el comando tuple, o sea, ¿dónde está? O vamos a crear, ¿no? Vamos a crear una tupla añadiendo, convirtiendo la lista 1 más la lista 2, lo sumo y lo convierto en tupla. Y a eso le sumo la tupla 1. Y eso es lo que sale aquí. Si yo, por ejemplo, acá simplemente sumara, voy a poner acá código y solamente sumara la tupla 1, o sea, acá voy a crear lo mismo que hacíamos hace un momento, lista 3 igual a no, y acá le pongo print lista 3, ¿no? Y lo que hace es, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que está, o sea, esa es otra característica, ¿no? De tipado dinámico. O sea, si he trabajado, tengo que generar nuevamente esto. O sea, para ser más exacto, o sea, debería generar esto aquí, no, porque si no, se va a estar operando con las tuplas que ya han sido transformados. En este caso se puede ver que es una lista que contiene tuplas, pero vamos a hacerlo más simple, ¿no? Si te fijas, aquí sí hay diferencias, ¿no? La lista 3 contiene Python, Julia, o sea, esta es la componente de esto de, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Esto es print, perdón, type lista 3, y si le damos OK, me dice que es una lista. Bueno, hay varias cosas más que ustedes pueden ir viendo con los tutoriales, más que se van a ir pasando. Esto sería por el momento todo de este primer video. Nos vemos en el siguiente video. Saludos. Entonces, un lenguaje fuertemente tipado, para comenzar debemos saber que el tipado se refiere a cómo declaramos los tipos de variables. Por ejemplo, algunas las declaramos como anteriormente se había mencionado, que eran números enteros, o algunas son cadenas de caracteres, otras son flotantes, o sea que contienen decimales, etcétera, o booleanos, que son variables lógicas en Python. Y en algunos lenguajes no necesariamente necesitamos declarar el tipo, pues este se adivina. Entonces, por otro lado, el tipado fuerte, o sea, acá se está hablando de lo que es tipado, ¿no? El tipado fuerte nos permite hacer operaciones entre objetos no permite hacer operaciones entre objetos de distinto tipo. No podemos sumar una cadena más un entero. En cambio, en el débil, en el tipado débil sí, ¿no? Porque automáticamente por defecto puede tomar que le puede dar más prioridad al programa, ¿no? Y en este caso si suma de caracteres, suma las letras, por ejemplo, ¿no? Pero los fuerza a todos a hacer string.
Acá no, en el tipado dinámico tienen que tener la misma característica. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a igual a 5, b lo estoy poniendo entre comillas simples, y ya estoy declarando que es una variable string, ¿no? O una variable str, ¿no? Después digo p es igual a float p. Eso tendría que ver con el tipo flotante, ¿no? Antes habíamos visto aquí el tipo booleano float, ¿no? Que eran los tipos de variables con decimales. Entonces acá hemos creado eso, ¿no? Por defecto hemos dicho que esta variable de aquí p lo estoy transformando en una variable de tipo float. Anteriormente era string. Entonces ahora digo c igual a más b, y después digo print, y después digo qué tipo de variable es c. Entonces me dice que es float, ¿no? ¿Por qué pudo darse eso? Porque tuve que transformar aquí la variable b, ¿no? Que era string. Si por ejemplo yo corriera solamente hasta aquí, me saldría que el tipo de variable es string. Por ejemplo, si definimos a igual verdadero y b igual false, variables de tipo booleano, después decimos a o b, eso me sale que es, ¿no? Verdadero. Entonces ya serían operaciones de trabajo de operaciones lógicas, ¿no? Que es importante en la programación. Esto sería la primera parte. Podríamos más adelante completarlo aquí como la forma de recordarnos la tabla de equivalencias lógicas, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, como hemos hablado de los textos booleanos, o perdón, de los tipos booleanos, acá estoy presentando las tablas de verdad lógicas a través de un bucle, un programa. Ponemos booleanos. Esto pueden poner cualquier nombre, pero porque estoy asignando el nombre de una tupla, perdón, de una lista. Entonces acá esto después vamos a definir lo que es una lista. Tenemos false y true, verdadero o falso. Entonces vemos la tabla de verdad de comentario. X, esto es para darle un espacio, ¿no? Esto de acá, esta X, esto T slash T es para darle un espacio. Y entonces acá lo que tenemos es el primer bucle es este de acá, aunque están todos relacionados porque se creó con esta variable. Entonces print, esto imprime una tabla X y acá está la tabla X
X espacio Y, después espacio X o Y. Eso está aquí. X espacio Y espacio X or Y, ¿no? Entonces print, acá le estoy dando un espacio, ¿no? Y acá es o sea, para que se genere esto de acá, ¿no? Estoy configurando la línea la línea esta de acá. Se va a repetir 22 veces. Podría ponerle incluso un poco más, ¿no? Podría ponerle de repente, en vez de ponerle eso, le pongo esto. Y ya, entonces cuando le doy, fíjense que la primera aquí debe estar ahí está la última. Entonces puedo cambiarle este de acá, cambiarle por el signo igual, aunque esto ya va a ser como un carácter, ¿no? Va a imprimir, pero va a imprimir para darle formato ficticiamente de tabla, porque después se pueden ver la creación de tablas con otros paquetes de Python. Entonces vamos a correr y acá dice for, por ejemplo aquí, ¿no? En la primera está for x in booleanos hasta acá, ¿no? O sea, empieza acá in booleanos for x in booleanos. O sea, primero para x, que son, ¿no? las tablas de x, ¿no? Para x, después para y en booleanos, imprimir x o y, o x, coma, separador de print, y ahí y acá se va a encargar, porque ya les hemos dado, estos son básicamente el Python o cualquier programa lo entiende como indicadores lógicos. Entonces también trabaja con sus tablas de verdad. Entonces acá le hacemos un barrido para todos los casos. Y después esto ya lo vimos. Esto lo vimos. Ahora esto sería el contenido de debajo de la línea punteada, ¿no? Imprime x y y, o sea, acá para todos los casos, ¿no? Para todos los casos. Y después como les digo, como el Python ya tiene internamente las tablas de verdad, solamente me queda poner esto y acá simplemente le doy OR, ¿no? Acá ya le estoy diciendo esta condición, ¿no? Y eso lo hago para todos. Bueno, hasta ahí pasamos al siguiente tema, que sería estructura de datos.